lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:18. Juan Carlos Calderón, @pichondevino, está con nosotros, director, editor, cabeza del portal digital Plan B. Juan Carlos, qué gusto, bienvenido. Estoy aquí con mi compañera Belkis Sánchez, y quien te habla, Fabricio Vela. Buen día. Buen día, Fabricio, Belkis, buenos días, y a todos quienes nos ven y escuchas, un cordial saludo. Gracias a ti, querido Juan Carlos, por conectarte con nosotros. A ver, Plan B publica hace 3 días una investigación que de modo alguno puede pasar desapercibida. Bajo el título, una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó $500 millones en oro. Compañías de reciente creación se convirtieron en menos de 3 años en las mayores exportadoras de oro del Ecuador. Qué emprendimientos, ¿ah? Superando incluso a firmas con décadas en el sector. La mayoría fundadas en la provincia del Oro, pero sus direcciones no existen, o sea, empresas de papel, y sus registros financieros son escasos. Cuéntanos detalles de este hallazgo que ustedes en Plan B lograron publicar hace 3 días, Juan Carlos. Gracias, Fabricio. El hecho nos llamó la atención porque efectivamente se estaban dando una serie de exportaciones. En general, nosotros seguimos los planos porque como hacemos las investigaciones sobre minería ilegal, la gran pregunta es si se denuncia constantemente a la minería ilegal, la acción de esta minería, además de una manera absolutamente impune, que destruye la Amazonía, que destruye, tenemos varios casos de Buenos Aires, en el Azuay, en provincias amazónicas, ¿no es cierto? Y además se ha documentado y se ha comprobado la presencia de crimen organizado de grupos armados en estas poblaciones. Nosotros también reportamos varios casos en una zona del nororiente del Ecuador, un poco más abajo, donde tanto los choneros como grupos armados de Colombia imponían su ley en minas. ¿A dónde va este mineral? Esa es la pregunta. ¿Cómo sale este mineral? ¿Cómo se comercia? Porque no es cuestión solo de sacar oro, o sea, tienes que venderlo. Y entonces, de hecho, hicimos la relación entre las exportaciones de oro en el Ecuador y nos topamos con la sorpresa, y esto es sobre la base de bases de datos documentadas, bases de datos públicas además, de las empresas y de su generación de exportaciones. Entonces, claro, nos encontramos buscando algunas empresas, como dice la nota, al inicio de la nota, el resumen de reciente creación, es decir, en 2021, ¿no es cierto?, 2020, años de la pandemia, que además, una de ellas, la que más crece y que llega a exportar $106 millones, tiene en 6 meses, ¿sí? Entonces eso implica un poco más de 2 toneladas al precio de ese entonces. Y solamente para comparar, la empresa canadiense que produce oro y exporta en el Ecuador, que tiene minas legalmente registradas y todo, la empresa canadiense, en un año exportó 5 toneladas. Y esta empresa pequeña, que además no encontramos la dirección, exportó en 6 meses la mitad. Es decir, es como que hubiéramos puesto otra gran mina, ¿no es cierto?, al lado, para exportar prácticamente lo mismo. Pero además no tiene proporción alguna, sí, lo uno con lo otro. Ya, entonces lo que vamos viendo, y está puesto en la investigación, todos los datos, las cantidades, ¿no es cierto?, las empresas, los tops, los rankings y todo lo que un lector preocupado de esta situación pueda ver y entender, es precisamente este crecimiento. Segundo, cómo se coloca entre las 10 más grandes exportadoras de oro del Ecuador. El Ecuador exporta oro, es decir, y además es el tema del pago de impuestos por este oro. Las empresas formales han pagado impuestos de millones de dólares, ¿no es cierto?, más o menos el 10-12%, impuestos a la renta, impuestos, las regalías y todo eso. Acá no. Acá lo que tienes son mínimas cantidades de impuestos que no tienen ninguna relación con el volumen de exportación. Hay una empresa que exporta 90 millones y paga 30,000 menos de impuestos. Entonces, es claro, es desproporcionado, y lo que detectamos, evidentemente, es una enorme anomalía, ¿no?, en este proceso, en el cual las autoridades tampoco han dicho nada sobre el tema. Es decir,
cuáles son las reacciones sobre esto, de estos hallazgos, porque efectivamente, tiene que ser controlado por las aduanas, tiene que ser controlado por la agencia de control, el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, las autoridades de control, el SRI también. Entonces, claro, tú dices, ante esto que ha sido calificado como un boom en el Ecuador, ¿no es cierto?, de exportaciones, que llega a un país que el año pasado produjo 25 toneladas de oro, ¿sí? Y esto significa, claro, una cuestión extraña. A nosotros nos parece que, de alguna manera, todavía tenemos que seguir indagando en el origen de ese oro. ¿De dónde sale este oro? Puede salir del Perú, puede salir también de minería ilegal, etcétera, etcétera. Pero esa respuesta lo tienen que dar las autoridades. Juan Carlos, buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días. La investigación en su título hace referencia a una red de empresas fantasmas. ¿De cuántas empresas estamos hablando aproximadamente? Eso por un lado, y por otro lado, para ser un poco más específicos, sí quisiera aterrizar en las características de esta empresa puntual a la que ha hecho referencia, porque de la investigación también se desprende justamente estas aparentes irregularidades en cuanto a registros financieros, contables y tributarios. No sé si podemos detallar un poco más estas características de esta empresa puntual a la que ha hecho referencia, por lo cual llama la atención sus operaciones. Claro, es llamativo. Esta fue creada en el 22, es decir, en mayo. Son 2 años, ¿sí? En Machala, y exportó 1,7 toneladas de oro el siguiente año. ¿Sí? Uh-huh. No son productoras, ojo, ¿sí? Y la mayor parte en el segundo semestre de 2023. Este es un registro aduanero y de la ARCERM o ARCOM, ¿no?, la agencia de control. Y la pregunta que nos hicimos es cómo una empresa recién creada, que además registra direcciones, registra teléfonos, registra correos electrónicos. Cuando uno crea una empresa, registra su correo electrónico para recibir las notificaciones. Bueno, esos correos han rebotado. Hicimos la reportería en Machala, no hay, la empresa no está en la dirección que registró en esa ciudad, etcétera. Y se averiguó incluso con los vecinos, no la conocen. La dirección no coincidía, estaba errada, o sea, no coincidía ni de la numeración ni las referencias asentadas. Entonces aquí lo que vemos primerito a ojos es una falta absoluta de control. Superintendencia de compañías, ARCOM, los que sean. O sea, creas una empresa de exportación de oro, exportan casi 2 toneladas el primer semestre de creada, y parece que no ha pasado nada, ¿no es cierto? En junio del 2023 envió un primer cargamento de 11 kilos de oro, pero 2 meses después, exportó 335 kilos más, ¿sí? 91 lingotes. Todo esto va por el aeropuerto de Guayaquil. Perdón que te interrumpa. Dijiste primero 11 kilos. 11 kilos, sí. Ya. O sea, inician exportando. Y pocos meses después, 300 y pico. 2 meses. 2 meses después, 300 y pico. Sí. Y eso pregunto dentro de 535, mi ignorancia. no 300. 535. Dentro de mi ignorancia en estos temas, ¿tiene lógica que 2 meses después incrementes de ese modo tan exponencial la exportación? Digamos, si sigues la corriente histórica de las exportaciones, producir oro es muy... es oro, es producir oro, ¿no? Tienes que tener un proceso muy, muy complejo, difícil, de mucha inversión. Y claro, no es el único caso, evidentemente, no queremos como decir, sí, es uno de los casos. Pero el modus operandi es prácticamente el mismo. Entonces, tú lo que tienes es este tipo de saltos, ¿no es cierto? Y no se explica, ¿no es cierto? Además, entonces se exportan 91 lingotes, etcétera, etcétera. Y se pagó, digamos, $169,000 en esas exportaciones, y lo que hicimos fue la comparación de otras empresas que exportaron más o menos cifras similares y pagaron 10 veces más de impuestos. Sí. Entonces, y son empresas que tienen 800 empleados en nómina, que son públicas, etcétera, etcétera. O sea, hay que ver el tipo de empresas que van saliendo ahí. Sí. Además, los socios de estas empresas son muy jóvenes, digamos, hay uno de 27 años de edad, otra de 38,
el uno es bachiller y el otro es mecánico automotriz, ¿sí? Inscribe la compañía con $110,000. ¿Ya? Y luego, esta empresa es adquirida por un socio hindú, ¿ya? Jahapawan Sachindranath, que adquiere el 50%, y a solo 3 meses de haber sido creada, y después de eso, la empresa recibe una transferencia de $1.1 millón desde Abu Dhabi, ¿sí? Entonces, y esto está registrado en la Superintendencia de Compañías. Entonces, claro, nosotros lo que estamos mostrando como un ejemplo, porque son como varias, me decías cuántas son, entre 5 o 6 empresas, que además se relacionan entre sí, que además tienen vasos comunicantes con el Perú, etcétera, etcétera. Estamos viendo que Guayaquil se convierte entonces en la meca de exportaciones de esta naturaleza vía aérea, ¿no es cierto?, y vamos a publicar hoy una segunda parte de este reportaje, porque vamos a publicar quién compra este oro y por qué. Juan Carlos, permíteme insistir en la primera pregunta que planteaba. Cuando hablamos de red de empresas, ¿de cuántas estamos hablando aproximadamente? Te estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas en este momento que tenemos registradas, entre las que más exportaron oro en este año. Digamos, hemos hecho un ranking de 10, las 10 más grandes, ¿no es cierto? Están estas empresas ahí, y están codeándose con otras grandes empresas, ¿no es cierto? Pero es el crecimiento inusitado, brutal. Y entonces ese es el punto. Claro, cuando hablamos de red hablamos precisamente de vasos comunicantes. Hay empresas que tienen correlación de socios, incluso el mismo dueño, se registran a veces en la misma dirección, etcétera, etcétera. Entonces tú es como un conglomerado, ¿no es cierto?, que es potentísimo por su volumen de exportación. Es más de 520 y pico de millones de dólares, ¿no es cierto?, en menos de 3 años, ¿sí? Entonces ese es el punto. ¿De dónde sale ese oro? Es lo que tendrían que certificar las autoridades. ¿Cómo llega ese oro a salir cuando a algún funcionario le llega una exportación de esa naturaleza, que dice, que hace, qué tipo de... En la segunda parte del informe vamos a presentar precisamente cómo se da el procedimiento de control y qué es lo que falla en estos procedimientos. Esas 6 empresas que acabas de señalar, Juan Carlos, ¿tienen domicilio formal? ¿Tienen una oficina? ¿Tienen una dirección? ¿Con qué te encontraste en la investigación? En realidad son 6 empresas que se le pone el ojo, pero se analizaron 10, ¿no es cierto? Ya. De menor volumen de exportación, a eso voy, pero 9 de estas son creadas en el oro, en Machala, ¿sí? Ahí registraron oficina. Hay unas empresas relacionadas con Orocoming, por ejemplo, que es otra empresa vinculada a esto, que exportó cerca de 90 millones, ¿no es cierto? Y de la misma presidenta y gerente de la anterior empresa que hablábamos, ¿sí? Y se buscó la residencia de estas personas, donde registradas, porque son empresas que se registran. Y registran direcciones, hicimos la reportería y no están. O sea, no están, no coinciden las numeraciones, son los registros que tiene el Estado ecuatoriano sobre estas empresas, pero no existen en las direcciones, al menos, que se supone son para el control del Estado ecuatoriano. Entonces, claro, básicamente, también se registran en el SRI, estas direcciones, aún no, lo registran ¿sí o no? O sea, registran el correo. Entonces, cuando uno se atrasa medio día... Además ahora que tienes hasta facturación electrónica, o sea, todo supuestamente es en línea, ¿no? Entonces te atrasas medio día en la declaración y te mandan, ¿no es cierto? Claro. Usted no ha declarado $1,000. Pasa, ¿no? Entonces... Aunque no declares en cero, porque resulta, a ver, la declaración hay que hacerla, aunque sea en cero, pero hay que hacerla. Tú no haces la declaración el tiempo que es. Automáticamente te ponen, o sea, te sacan de esto que en el pasado se llamaba la lista blanca, ¿no? Y te inhabilitan del SRI. Claro, entonces una empresa, por ejemplo, que tú armas una empresa, supongo que todos en algún momento hemos hecho una empresa, registramos dirección y todo eso. Nosotros fuimos a la dirección, por esta empresa Orocoming, la empresa, la dirección registrada está en calle detrás de la urbanización Ciudad Verde.
Vamos a la ciudad, detrás de la ciudad verde, y lo que es un terreno baldío, ¿no? Y una de las calles no existe, además. Entonces, además buscar, ahí están las fotos, está el reportaje de la dirección. Es un terreno baldío. Hicimos hasta un video sobre esto. Entonces, esta empresa, por ejemplo, Eurocoming, está creada, es la 10ª mayor exportadora de oro en el Ecuador. Es un terreno baldío, o está en un terreno baldío. Y entre el 2022 y el 2023 vendió 81 millones de dólares. ¿Sí? Y pagó 170 mil dólares en impuestos. Y en la super de compañías no hay registro de movimientos económicos en el 2023. Sí, claro. Ese es el punto. Nosotros hemos mostrado, ¿no es cierto?, esta anomalía, lo llamo suavemente, esta anomalía de este grupo, digamos, extraño, que genera un boom, ¿no es cierto?, de empresas y de exportaciones de oro en el Ecuador. A vista y paciencia, eso sí, hay que decirlo, de las autoridades, porque este reportaje devela eso. ¿Sí? Esta tarea debió haberla hecho la agencia de control. Juan Carlos, justamente, a vista y paciencia de las autoridades, además de la información que ustedes han solicitado a través de cuestionarios a las empresas que ahora mismo están siendo investigadas por ustedes, ¿han buscado acceder a información en el ámbito de lo público a nivel estatal? Sí, en la segunda parte estamos trabajando precisamente en la forma en que se hace esta exportación. No queríamos hacer, fue una decisión editorial en realidad, primero publicar el reportaje, los 2 reportajes, y luego hacer las pertinentes preguntas con datos en concretísimo a las autoridades de control. Y eso es el tercer paso, y que se va a publicar evidentemente las respuestas. Y esperamos que de alguna manera también otros tipos de autoridades de control, SRI, Arcom, aduanas, Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, alguien responda por esto. Correcto, Juan Carlos. Te queríamos invitar justamente para develar esto. Esta es una publicación que está en el portal Plan B. Una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro. Hoy publicas la segunda parte. A las 11 de la mañana. Correcto. Sí. Vamos a estar pendientes. Esta es parte de una alianza periodística de investigación. Porque la investigación abarca 5 países. ¿Sí? Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Nosotros trabajamos el caso de Ecuador, pero eso tiene vasos comunicantes, sobre todo con el Perú. O sea, colegas de esos países también hicieron su propia investigación y confluyeron todas estas investigaciones de todos estos países. Y está publicado, cada país tiene su investigación propia, se hizo una publicación general el domingo pasado, y el lunes nosotros publicamos el caso de Ecuador en las partes pertinentes que van a seguir saliendo. Ahora, es evidente que esto es un fenómeno, ¿cierto?, que se da en América Latina. Ecuador no es la excepción. Lo que sí es extraño en el Ecuador es la velocidad y el boom de estas empresas. Ojo, ya hay un informe de la OEA del 2021 donde llama la atención sobre este tipo de empresas y este tipo de exportaciones. Y básicamente la OEA, en un informe muy potente, y hace una investigación institucional en torno a lo que significa la OEA mismo sobre este fenómeno de las exportaciones de oro presuntamente ficticio, exportaciones de oro ilegal, digamos, de minería ilegal hacia afuera, porque lo que hace es legalizar, ¿no es cierto?, de alguna manera la minería ilegal con empresas, y precisamente este informe advertía que según las propias autoridades ecuatorianas consultados por la OEA, que el mecanismo ideal para este tipo de cosas era falsificar facturas, era sobre todo ocultar el origen del oro, falsificar supuestos mineros artesanales que de pronto no existen, o a su vez, como ha ocurrido en estos casos, en estas 10 empresas analizadas, 6 de las cuales son las más grandes, que conforman un conglomerado, se venden las acciones, ¿no es cierto?, a ciudadanos extranjeros, sobre todo de origen hindú. ¿Por qué? Porque eso les digo como un adelanto de lo que va a salir. Las más grandes compradoras son empresas hindús, ¿no es cierto?, de la India.
Algunas tienen en Abu Dhabi también, pero esencialmente unas de estas son grandes comercializadoras, otras son grandes industrias de joyería, otras son refinerías de oro. Entonces, claro, eso es como ir proveyendo el metal del Ecuador hacia este tipo de destinos, ¿no es cierto? Pero además sin las regalías, sin el pago de impuestos adecuado, etcétera, etcétera, con esta serie de anomalías que hemos mencionado. Claro. El volumen espanta porque tú dices, yo en lo personal creo que es un subregistro, es decir, estamos detectando un hecho sobre empresas que están registradas, ¿sí? Y hemos seguido el paso de sus exportaciones, el rastro. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que el oro sale también de otra manera. Hace poco fue baleada una avioneta en Guayaquil, ¿recuerdas? Que llevaba lingotes de oro. Lingotes de oro. Entonces, digo, se está saqueando, ¿no es cierto?, nuestra riqueza aurífera. ¿Qué control están haciendo las autoridades? ¿Qué están respondiendo? Esa es la gran pregunta. Veamos qué respuesta tenemos. El día de hoy, nos decía Juan Carlos a las 11 de la mañana, el oro que exportaron estas empresas fue principalmente a la India y Emiratos Árabes Unidos. ¿Quiénes fueron sus compradores? El día de hoy Plan B lo publica. Juan Carlos Calderón, un abrazo, gracias por el tiempo. Igual, gracias Fabricio y gracias a ti también. Muy amable. Gracias. Dorada opacidad, mecanismos sobre el tráfico de oro latinoamericano, una investigación transnacional que nos ha comentado justamente Juan Carlos Calderón, lo que pasa acá en el Ecuador, esta red de empresas fantasmas que exportó, qué barbaridad, bollante negocio, ¿no? $500 millones en oro. Habrá que ver qué dicen las autoridades sobre este tema. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.